Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Democracia Participativa y Ciudadanía Activa. Hoy nos corresponde tocar un tema muy interesante. Se llama los partidos políticos y las ciudadanías, la ley de bancadas, la doble militancia, la financiación estatal de las campañas, el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a conocer algo muy interesante. ¿Cuántos partidos políticos están hoy en competencia según el Consejo Nacional Electoral? Así que bienvenidas y bienvenidos. Les recuerdo que pueden invitar a sus familiares, a sus amigos a participar de este proceso. Este capítulo pues va a ser muy interesante. Vale la pena que lo conozcan a profundidad. En el día de hoy pues vamos a hacer un recorrido muy rápido por la Constitución y lo que tiene que ver con el tema electoral de los partidos, y posteriormente vamos a mirar cuáles son los partidos que existen en Colombia. Mucha atención, mucho ánimo, vamos a iniciar. No olvide suscribirse a este canal, darle clic a la campanita. De esa manera nos apoya para que lleguemos a muchas más personas. Bueno, entonces vamos a decir primero que todo que la Constitución de 1991 en su artículo 40 establece como derecho de todo ciudadano el derecho a participar en la conformación y ejercicio y control del poder político. Para eso dice en su artículo 3 que todos tenemos derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna limitación o sin limitación alguna. Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizarnos a todas y todos el derecho a constituir partidos y movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Entonces, cuando vamos a hablar de la política, estamos hablando de un derecho que es un derecho muy importante que vale la pena revisarlo. El artículo 107 de la Constitución también nos dice que se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Eso es lo que conocemos como doble militancia. Entonces no podemos pertenecer sino a un partido político. Por eso cuando vamos a elegir consejo, alcalde, gobernador, diputado, en teoría nosotros deberíamos votar por los candidatos de un solo partido. Eso es lo que pretende la ley. Los partidos y movimientos políticos se organizan democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad de género y el deber de presentar y divulgar programas políticos. Bueno, ojalá eso pase. Ese mismo artículo dice que los partidos podrán celebrar consultas populares, consultas internas o consultas interpartidistas. Ya se inscribieron los partidos que iban a hacer consultas con sus afiliados, y las coaliciones que van a escoger democráticamente por vía voto directo de los electores sus candidatos a alcaldías y a gobernaciones. Recuerden que el próximo mes de octubre se eligen ediles en las juntas administradoras locales, se eligen concejales en los municipios, alcaldes en los municipios, diputados en las asambleas departamentales y gobernadores. Dice que se aplicarán las normas sobre financiación
y publicidad de campañas y acceso a medios de comunicación del Estado. Las campañas políticas reciben recursos del Estado. Hay una reposición de votos. Por eso quienes deciden hacer consultas de alguna manera o quienes recogen firmas y se van por firmas, pues de alguna manera los que participan en esas consultas pues tienen una ventaja porque están haciendo campaña de forma anticipada y segundo, están recogiendo recursos del Estado. Claro que pronto están gastando más. Bueno, la Constitución, los partidos políticos y movimientos deberán responder por la violación o contravención a las normas que rijan su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados o fueren en el futuro condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Bueno, esto pues los movimientos no es que lo apliquen mucho y ahora más adelante les voy a explicar por qué existe una impunidad muy grande en el tema de los partidos. Los partidos y movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos, no solamente a los que eligen, sino a los no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados, lo mismo que estábamos diciendo. Bueno, esa es una responsabilidad de los políticos. Las sanciones que le establecen a los partidos pueden ir desde multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería. Hasta ahora no han cancelado una sola personería por todo este tema de la corrupción que pues campea y que pues es muy común en muchas regiones del país y que los candidatos están avalados con múltiples avales. Bueno, entonces dice que cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o el movimiento que avaló al condenado no podrán presentar candidatos para la siguiente elección en esa circunscripción. Entonces hay partidos que quedan sancionados y no pueden presentar candidatos a la siguiente elección porque los que presentó eran unos bandidos y salieron condenados. Si faltan menos de 18 meses para la siguiente elección, no podrán presentar terna, caso en el cual el nominador podrá libremente designar el reemplazo. Bueno, ese es un tema que pues es relativamente reciente. Eso antes se hacía de manera... Bueno, dice que el artículo 108 de la Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo electoral en Colombia, reconocerá personería jurídica a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. Para obtener la personería jurídica hay que obtener en listas de Senado o Cámara el mínimo el 3% de la votación total. Esto se hizo, eso se llama el umbral electoral. Quienes no pasan el umbral ni siquiera reciben ningún tipo de curul, no tienen ni siquiera derecho a participar para participar así tengan un número de votos importantes. Si no pasan el umbral no les toca curules. Entonces se suman todas las de Cámara o en la lista Senado que es nacional. Ahí es donde se ganan o se pierden las personerías jurídicas. Hay una figura para las minorías y es que las minorías sin que sumen el 15% pueden ir en coalición.
y con que la coalición tenga algún tipo de congresista, ya de esa manera se salvan las personerías jurídicas. Eso es lo que hoy está de moda. Entonces, también será causal de pérdida de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada 2 años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de decisiones más importantes de la organización política. Este parece que es un canto a la bandera, porque los partidos se lo pasan muy fácilmente y pues nadie lo sanciona. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, los partidos y movimientos políticos, una de sus funciones esenciales es que podrán inscribir candidatos a las elecciones. Hay 2 formas para inscribir una candidatura, o con el aval de un partido político o a través de firmas. Y a través de firmas te piden una póliza que tienes que depositar un dinero, que no es poquito, para que sirva como de prenda de garantía. Sin esa póliza no te dejan participar en las elecciones, y dependiendo de la circunscripción electoral, si es muy grande, pues esos son unos recursos bien importantes. Dice que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos, pero los movimientos sociales les toca también pagar la póliza. Luego, pues eso no es para los movimientos sociales pobres, sino son para los movimientos sociales que tengan muchísima plata. Entonces ahí hay una limitación, una cercenación a los derechos de las organizaciones. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un grupo importante de partidos. Hay un tema, y es que si un partido logra elegir a un consejo, a una asamblea o al Congreso, bien sea en Cámara o Senado, un grupo de concejales, diputados o congresistas, ellos deben actuar en bancada. Es decir, que se deben reunir para discutir cada proyecto de acuerdo, proyecto de ordenanza o proyecto de ley, y llegar, votar y sentar una posición, y esa posición las minorías tienen que plegarse a las mayorías. Si las minorías no se pliegan a las mayorías, pues los estatutos de los partidos los pueden condenar, los pueden sancionar y les pueden quitar hasta la curul por indisciplina de partido. Eso es lo que se llama la ley de bancadas, y pues es obligatoria en Colombia. Claro, también los partidos pueden reunirse, los elegidos del partido pueden reunirse y decidir que cada quien vota como quiera. Eso también es una decisión tomada democráticamente. Pero eso hoy se estaba discutiendo en el Congreso si los partidos iban a votar por bancada o no por bancada. Bueno, ese ya queda más o menos claro el tema de las bancadas, el régimen disciplinario interno de los partidos y la obligación que tienen. Si yo soy liberal, pues tengo que votar con los concejales liberales. Si yo soy conservador, pues tengo que votar con los diputados conservadores. Si yo soy de la Alianza Verde, entonces votaré con los de la Alianza Verde en el Congreso. En cada corporación eso tendrá que funcionar de manera de bancada. No cada quien vota de acuerdo a su criterio, sino que se establece la ley de bancadas, el criterio de creación de bancadas. El artículo 109 dice que el Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica de conformidad con la ley. A cada partido político le dan una plata cada año para que pueda subsistir, para que tenga una sede, para que tenga unos funcionarios, para que profesionalice unas personas, para que lleve la contabilidad, para que pueda tener unas estructuras mínimas. Y pues hoy vamos a ver cuántos partidos políticos hay y cuánto nos cuesta ese tema, cuando en realidad pues ni son partidos ni tienen ningún tipo de ideología, y lo que pasa es que pues nosotros sí como ciudadanos los estamos sosteniendo. Bueno, también se podrán limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como en la máxima cuantía de las contribuciones privadas de acuerdo con la ley. Incluso, dice la Constitución más adelante, que a quien se le demuestre
que ha gastado más plata de la establecida como tope máximo para la campaña y se le demuestra, pierde la investidura. Es una causal. Aquí todos dice, para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Eso nunca ha pasado, eso nunca ha sucedido, eso es un canto a la bandera que está ahí, que los congresistas incluyen, pero que el Consejo Nacional Electoral nunca va a aplicar. Ya les voy a explicar por qué. Ahora viene otro tema que es muy interesante. Es que en Colombia quienes trabajaron el estatuto de la oposición hoy están en el gobierno. Entonces dice el artículo 112 de la Constitución, que fue modificado por el acto legislativo 01 del 2003, dice, los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales. O sea, tiene que tener acceso a la información de las diferentes entidades. El uso de los medios de comunicación social del Estado y en aquellos que haga uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para el Congreso inmediatamente anteriores. La réplica en los mismos medios de comunicación. Va a ser muy interesante el próximo 20 de julio ver cómo el presidente, que es el que instala el Congreso, hace su intervención y acto seguido tiene que haber una locución también de la oposición. Entonces vamos a ver, eso antes sucedía, pues el presidente Duque, por ejemplo, nunca tuvo la deferencia de quedarse a escuchar a la oposición. Vamos a ver si el presidente Petro ahora sí tiene la deferencia de sentarse a escuchar la oposición después del discurso del 20 de julio. Eso es una pregunta muy interesante. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados según su representación en ellos. A las minorías se les da la posibilidad de que estén, generalmente les dan las segundas vicepresidencias o la tercera vicepresidencia de las mesas directivas a las minorías. Bueno, cada partido tiene derecho a escribir una lista única a una corporación, al Consejo de Ramiriquí, el Partido Verde, el Partido Comunes o el Partido Liberal tiene derecho solamente a esa corporación del Consejo de Ramiriquí escribir una sola lista, cada uno, y esa lista tiene dos posibilidades. Puede tener o voto preferente o lista con voto preferente o lista cerrada. Si la lista es cerrada, entonces aparece solamente el logo del partido y la lista ya está ordenada de acuerdo a cómo se pusieron de acuerdo al interior del partido. Pero si es preferente, entonces la lista lleva los números de los candidatos de cada uno para que el ciudadano pueda marcar el número del candidato que desea apoyar. De esa manera, después de que terminan las elecciones, se miran los resultados y se ordena la lista, dejando de primer renglón al que más votos haya obtenido, de segundo renglón el siguiente y así sucesivamente. Y de acuerdo a los resultados, si obtuvieron 1, 2 o 3 curules, entonces asimismo se asignan las curules. Entonces hay dos opciones, o con voto preferente o listas cerradas. Bueno, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es que el artículo 263 de la Constitución plantea que para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,
las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 3% de los votos válidos para el Senado de la República o al 50% del cociente electoral en el caso de las corporaciones, de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la ley. Entonces, en esa reforma que se hizo en 2015, fue muy simpático porque para garantizar la equitativa representación de los partidos, utilizan el sistema de cifra repartidora. Y el sistema de cifra repartidora premia a los partidos que tengan más votación. Entonces, están utilizando un argumento completamente contrario, porque la equidad no es darle a los que más votos tengan, sino la equidad es darle a los que menos votos saquen, o por lo menos darle lo mismo. Pero la cifra repartidora premia a los que más votos sacan y castiga a los que menos votos obtienen. Y fuera de eso pusieron un límite para repartir las curules de manera tal que si usted no saca el umbral, pues no puede participar. Ese umbral tenía razón en la lógica de que se redujeran los partidos, pero ustedes se van a dar cuenta ahora más tarde que no tiene sentido hoy ese tema de la cifra repartidora, porque el número de partidos que existe hoy es sumamente grande y tenderá a crecer. Entonces, pues eso es un mecanismo solamente para que puedan llegar sectores más consolidados, quitándole la posibilidad a personas y a sectores que no obtengan el 3%, por ejemplo, del Senado, donde son 100 curules de elección popular, 102 curules, perdón, de elección popular directa, las otras son por el acuerdo de paz. Entonces, pues el tema, si hay una persona que se lanza y tiene saca una centésima parte o 2 centésimas partes de los votos, no tiene derecho a curul. Eso pues no es como muy democrático. Bueno, la cifra repartidora pues es coger la cantidad de curules y dividirla por el número de votos que se sacan, da un valor. Ese valor se llama cifra repartidora, se mira cada lista cuántas veces tiene esa cifra repartidora y asimismo se asignan las curules. Eso pues ha funcionado y lo que les digo, premia a los que más votos sacan y castiga a los que menos tienen. Más o menos como el sistema tributario. Le venía haciendo exenciones a los que más tienen y cargándole, pero al contrario, ¿no? Cargándole tributos al consumo directo, que es el que lo pagan la gente más pobre. Entonces, para ese caso sí ya no, sino ahí sí ya es para premiar a los que más votos sacan. El Consejo Nacional Electoral es un organismo muy simpático. Está elegido por 9 miembros que los elige el Congreso, es decir, los eligen los partidos políticos para un periodo de 4 años. O sea que el Congreso elige de sus huestes, cada uno candidatiza a sus candidatos de su partido para que vayan a controlar a los partidos. Eso es un chiste, eso es como poner a cuidar el queso a un ratón. Por eso nunca va a haber ningún tipo de sanción contra los partidos, porque quienes van a nombre de los partidos pues van con un compromiso y es no sancionar a los partidos. Son 9 miembros, allá llegan y hacen componendas, entonces se juntan varios y se ponen de acuerdo para hacer mayoría de manera tal que si van a sancionar a uno de sus partidos, todos se juntan y todos exoneran a todos los casos que hayan. Es realmente algo vergonzoso. Es un sistema completamente diseñado para que no funcione y es un sistema diseñado para hacerle el conejo a las normas y premiar a los corruptos. El Consejo Nacional Electoral tiene que transformarse, tiene que haber un tribunal de otra naturaleza
es absolutamente vergonzoso lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral ejerce la suprema inspección, vigilancia y control electoral, imagínense, ¿sí? Por eso no ha habido voto electrónico, por eso no admiten, porque pues, pueden hacer algún tipo de maturrangas, ¿cierto? Es un tema que vale la pena discutirlo y reflexionarlo, porque nuestro sistema electoral pierde muchísima legitimidad con ese sistema que tenemos. Imagínense que una de las funciones de los magistrados del Consejo Nacional Electoral es velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos, reglamentar la participación de los partidos y movimientos en los medios de comunicación social del Estado, distribuir los aportes que para el funcionamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos establezca la ley, efectuar el escrutinio general de las votaciones nacionales, hacer la declaración de elecciones y expedir las credenciales a que haya lugar. Entonces, ahí tenemos una debilidad muy grande. Ese es nuestro sistema de partidos que tenemos hoy. Por eso vale la pena que reflexionemos. La pregunta que quiero hacerles es, ¿sabes cuántos partidos o movimientos políticos podrán entregar avales para elegir el alcalde o los concejales de su municipio? Entonces voy a darles 4 alternativas. La alternativa A dice 10 partidos, la alternativa B dice 20 partidos, la alternativa C dice 30 partidos, la alternativa D dice más de 30 partidos. Quiero pedirles que en este momento, de manera rápida, en el chat o por vía el cuadro de comentarios, escriban cuál creen que es la alternativa. Voy a dar 30 segundos cronometrados para que lo hagan. Bueno, los que escribieron las 3 primeras letras, quiero decirles que están equivocados. Vamos a ver cuántos partidos hay en Colombia. Primero es el Partido Liberal Colombiano. Esta lista la estoy manejando de acuerdo a una lista que nos entregó el Consejo Nacional Electoral. Está en la página web del Consejo Nacional Electoral. Por consiguiente, pues no hay problema. Estos son documentos públicos. Yo no estoy haciendo ningún aporte distinto al de publicarlos y darlos a conocer. Partido Liberal Colombiano, pues es uno de los partidos tradicionales de Colombia, fundado hace ya cerca de 2 siglos. El Partido Conservador Colombiano, pues era su antagónico y pues se la pasaron en guerra en todo el siglo XIX y parte del XX, hasta que llegamos a la época de la violencia, donde decidieron repartirse milimétricamente toda la burocracia y alternar en el gobierno para dejar de matarse, en cosa pues que es legítima, que es importante, pero que generó que otros partidos y otras expresiones surgieran porque les cerraron el espacio, porque no solamente se repartieron el poder, sino que sacaron a todo el mundo del escenario político durante ese periodo. Uno de los hijos del Partido Liberal es Cambio Radical, que hoy está en cabeza de una figura que fue vicepresidente, que es el doctor Germán Vargas Lleras. Yo quiero aclarar que yo no quiero llevarles hacia ningún partido, ni quiero proscribir o plantear
simplemente me voy a limitar a contarles cuántos partidos hay y cuáles son. El partido Alianza Verde, pues es el partido que lideran pues varias personas, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, su pareja Angélica Lozano. Bueno, hay varios, ahí estuvo muy activo el profesor Antanas Mocus, ha estado muy activo, pero ya pues está un poco retirado de ese tema, y pues ese es un partido que viene también avanzando. El movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, es un movimiento de origen indígena que nació con la Constitución de 1991, tiene mucha fuerza en Nariño y en parte del Putumayo, y pues tiene una curul del Senado Especial Indígena. El partido Alianza Social Independiente, antes Alianza Social Indígena, pues este es el partido que pues finalmente se vino a caracterizar por el señor Manguito, el que siendo elegido con los votos de la oposición en la anterior campaña presidencial, pues resultó aliado con el expresidente Uribe a favor del presidente Duque. Entonces ese es el partido Alianza Social Independiente. El partido político Mira es un partido de origen cristiano consolidado, lleva más de, bueno, está casi que desde el surgimiento de la Constitución Política de 1991, es un partido de militantes protestantes. El partido de la U, hoy encabeza la doctora Dilian Francisca Toro, ex gobernadora del departamento del Valle, pero pues allí estuvieron muchas personas, entre ellos pues Roy Barrera, Benedetti, ellos estuvieron por ahí también. El partido Polo Democrático Alternativo, bueno, pues es un partido que se logra consolidar producto del proceso el surgimiento de la cifra repartidora, logra aglutinar a muchos sectores democráticos y de izquierda, y pues se ha venido consolidando y se ha venido manteniendo, hace parte de la coalición de Colombia Humana, o lo que se ha dado en llamar el pacto histórico. El partido Unión Patriótica, que es el partido que fue víctima de un genocidio. Más de 3.000 militantes de este partido fueron asesinados, y en la ejecución de esos homicidios estuvieron vinculados, probados judicialmente, sancionados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado colombiano. O sea, agentes del Estado colombiano pusieron las armas del Estado colombiano en contra de un partido político, cosa que es sumamente vergonzoso, porque eso no lo puede hacer ni el Estado ni ningún particular. O sea, no podemos eliminar a nadie porque no estamos de acuerdo con sus ideas. Eso es absolutamente bárbaro, y no cabe dentro del concepto de democracia actual, ¿no? O sea, ni para un lado ni para el otro, o sea, eso no es posible. Pero tenemos esa triste evidencia que ha pasado en Colombia. El Partido Centro Democrático, pues es el partido que hoy está liderando la oposición, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, y pues hoy es casi igual, tienen casi la misma votación y los mismos números de senadores que el pacto histórico, y que algunos se nivela con el Partido Liberal, el Partido Conservador. Es una de las fuerzas electorales más importantes que hay en el país. El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz es un partido de origen indígena muy fuerte, tiene representante en la Cámara por circunscripción especial, tiene senadora Aida Quilcue en la circunscripción especial de Senado, y pues ha logrado consolidar un proyecto político a nivel nacional ligado al movimiento indígena, especialmente a la UNIC. El Partido Comunes es el 13º partido, vamos en 13.
El Partido Comunes es un partido que pues surge con el proceso de paz con las FARC y pues tiene hasta este periodo tiene garantizadas 5 curules en Senado, 5 en Cámara, y ya después pues tendrá que jugar con las reglas de juego normales para todos los partidos. Es la expresión política de las FARC que hicieron el proceso de paz con el gobierno colombiano. El Partido Colombia Justa y Libres es un partido de origen cristiano, son unos pastores protestantes, tienen una curul en el Senado y creo que tienen algunas en la Cámara también. El Partido Colombia Renaciente, este partido es un partido de origen afrocolombiano, que se caracteriza por, pues tiene su principal fuerza en el Valle del Cauca. Hay otro partido que se llama Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana, que es el ADA, también de origen afrocolombiano, que pertenece a uno de los grupos, a uno de los consejos, consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas. El Partido Político Dignidad y Compromiso, pues es la sumatoria de Dignidad, que era el partido de Jorge Robledo, con el movimiento Compromiso Ciudadano de el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Ahora se unieron y crearon el partido, configuraron el partido Dignidad y Compromiso. Dignidad Robledo, Compromiso Ciudadano Sergio Fajardo. El movimiento Colombia Humana, pues es una expresión política que lideró el actual presidente Gustavo Petro, especialmente en su alcaldía, con este fue que llegó a la alcaldía de Bogotá, ya después lo dejó y creó una cosa más grande que se llama el Pacto Histórico. Esta es uno de los componentes de ese pacto histórico. El 19º partido es el Partido Nuevo Liberalismo, que son los herederos de Luis Carlos Galán, los muchachos Galán, pues son una expresión también de la violencia que se vivió con el magnicidio de su padre. El Movimiento de Salvación Nacional, este es un movimiento que se resurge y lo fundó Álvaro Gómez Hurtado, y lo fundó para ir a la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual fue copresidente. Entonces es un partido de estirpe conservador radical. Partido Verde Oxígeno. Este es el partido que le dieron personería por pertenecer a la ya fue ex senadora Ingrid Betancourt. Entonces le dan esa posibilidad de que tenga su propio partido, porque pues fue secuestrada durante varios años y pues eso la llevó a que perdieran la personería jurídica, entonces le dieron esa posibilidad. El Partido Comunista Colombiano es también uno de los partidos más antiguos que hay en el país. Electoralmente no es muy fuerte, pero pues tiene todo lo que tienen los partidos, y tiene un ideario, y tiene unos militantes, tiene un periódico, tiene una serie de cosas que pues le dan la condición de partido. Pues es de los que son realmente ideológicos, tienen un ideario, tienen una propuesta de país, pues que no ha logrado mayorías, tiene una escasa participación electoral, pero ahí está, y tiene personería jurídica hoy, y eso está muy bien, como todos los partidos. Partido Liga Gobernantes Anticorrupción, Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este partido es el partido del ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y ex candidato presidencial. Entonces, como él montó unas listas a Congreso y también montó unas listas por allá en Consejo en Bucaramanga, pues tiene una personería jurídica, y esa personería jurídica le permite avalar en todo el país. El Partido Demócrata Colombiano.
es un partido muy interesante porque procede de San Basilio de Palenque y está ligado a todo el proceso de resistencia afrocolombiana. Entonces es un partido que pues está ligado a todo el proceso de comunidades negras, especialmente en Bolívar. Partido Ecologista Colombiano. Este es un partido que está muy ligado al tema de la restitución de tierras y pues surge pues también como resultado del proceso de reparación a las víctimas del conflicto y específicamente el tema de la restitución de las tierras que fueron despojadas por la violencia. Entonces es un partido pues, que tampoco tiene mucha expresión electoral, pero tiene un ideario y un propósito más o menos preciso. El partido político de la Fuerza de la Paz. Ese partido es el partido del expresidente del Congreso, Roy Barrera. Tiene nombre propio y pues ese es su impronta, lo que les caracteriza, ¿no? No tienen otra cosa, pues es la Fuerza de la Paz, pues bueno, Roy fue una de las personas que se jugó por la paz, pero es el partido, pues, digamos, de él, que él creó para ese propósito. El movimiento Fuerza Ciudadana es el partido número 27. Este es el movimiento o partido de Carlos Caicedo, actual gobernador del Magdalena. Tiene mucha fuerza en la región Caribe y viene creciendo, peleando con unos clanes muy fuertes allá, pero pues ha venido avanzando. La agrupación política del Marcha, ese es el partido de bolsillo, el partido político del ex ministro de Santos, Juan Fernando Cristo. Tiene derecho, no sé cuál será el motivo, pero le dieron una personería jurídica y puede avalar en todo el país. La Nueva Fuerza Democrática es el partido del expresidente Andrés Pastrana. También el expresidente se quedó con un partido que también es de bolsillo, pues es de él, no tiene mayores liderazgos, no tiene representación en el Congreso. Bueno, ahí está, es el partido número 29. O sea que ya estamos llegando a los que dijeron que 30 es el partido político Esperanza Democrática. Este es un partido muy interesante porque revive del proceso de paz con el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que se convirtió durante el proceso de paz de los 80 en un movimiento que llamaba Esperanza, Paz y Libertad. Entonces también retomaron la personería jurídica y ahí están volviendo a la palestra política. Este partido, el 31, se llama Independientes y es el partido del alcalde actual de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Él también tiene cómo avalar candidatos en todos los municipios de Colombia, concejales, alcaldes y en los 32 departamentos, diputados y candidatos a gobernación. El partido número 32 se llama Partido Político Todos Somos Colombia. Pues ese es el partido de la actual senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, exalcaldesa de Bogotá. Ella también podrá repartir avales para los consejos, para las alcaldías, para los gobernadores y para las asambleas. El partido político Creemos, este es el partido del señor Rafico o Fico Gutiérrez, candidato presidencial que fue derrotado por el ingeniero Rodolfo Hernández y que resultó apoyándolo, pero que pues no lograron. Él también podrá avalar en todo el país a sus candidatos. Y finalmente el partido político Gente en Movimiento. Este es muy simpático porque es del actual ministro de las TIC, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico, que es el doctor Mauricio Liscano. Entonces, quienes escribieron la alternativa 1 A, B, C
estaban equivocados, son más de 30, son 34 partidos exactamente los que están jugando. Entonces yo quiero hacerle algunas preguntas de reflexión para terminar esta sesión. ¿Qué opinión le merece el financiamiento estatal de los partidos políticos? Los partidos políticos reciben unos rubros que pueden estar en 10.000 millones de pesos, los más grandes, anuales, y pues de 500 a 1.000 a 2.000 millones los más pequeñitos, para que funcionen todos los años. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué opinión les merece el financiamiento estatal de los partidos políticos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Usted se siente representado o representada o tiene afinidad con alguno de ellos, de esos partidos políticos? Explíquenos con cuál se identifica y si puede, pues díganos por qué. Porque pues eso, digamos, es parte del derecho que tenemos todos a ejercer y a tener una ideología, a apoyar un partido. Eso hace parte de nuestros derechos políticos. Yo quiero ser muy claro que yo aquí y nuestra institución educativa no quiere por ningún motivo incidir en la toma de decisiones sobre la afiliación a un partido u otro. Nosotros respetamos todas las posiciones políticas, todas las posiciones ideológicas, todas las opciones religiosas, siempre y cuando pues estén dentro de la ley y pues sean manejadas democráticamente. La última pregunta es: cuando usted va a votar, ¿vota por los candidatos del partido con el que usted se siente identificado o vota por el candidato de su elección y no le importa a qué partido pertenece? ¿A cuál partido pertenece? Bueno, entonces esas tres preguntas pues nos van a ayudar a ir mirando la próxima sesión. Hoy hemos conocido pues cómo están constituidos los partidos políticos, cuáles son sus funciones, cómo inscriben candidatos, cómo podemos pertenecer a un partido, pero no podemos pertenecer a dos, porque eso se llama doble militancia. Hablábamos de la ley de bancadas, hablábamos de la financiación estatal de las campañas, hablábamos de la cifra repartidora, hablábamos del umbral, hablábamos de muchos temas que tienen que ver con la participación política. Quiero agradecerles en nombre de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos su participación, en nombre del Colegio Siglo XXI, y con mucha alegría quiero decirles que también en nombre de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, que el día de hoy fue aceptada en la Red Latinoamericana de Universidades Abiertas No Formales para Adultos, en la RUA. Entonces también estamos celebrando que ya llega la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia. Mil gracias, nos vemos dentro de 8 días con otro capítulo del diplomado en Democracia Participativa y Ciudadanía Activa. Espero les haya gustado y hayan disfrutado de este capítulo sobre los partidos políticos. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 8 de la noche.